Pues cuenta el mito que dos fuerzas, una de luz y otra de oscuridad, existían desde siempre. La fuerza de luz se llamaba Ahura Mazda, de ahí el mazdeísmo, y la fuerza de oscuridad se llamaba Ahriman. Cada una de estas fuerzas vivía en su reino y reinaba de manera independiente al principio de los tiempos. Y bueno, ¿cómo existían estos seres? ¿De dónde venían? No lo sabemos. Es desde siempre hasta siempre, ¿no? Entonces, lo que pasa en este dualismo luego es que en un punto el equilibrio se rompe. ¿Por qué se rompe el equilibrio? Porque pues, la fuerza oscura decide agredir al reino de la luz, pues para tener más territorio, en realidad, ¿no? Para poder reinar sobre todo el mundo y no solo en su reino. Entonces, Ahriman decide atacar al reino de Ahura Mazda, y una vez que Ahura Mazda se entera de que esto va a ocurrir, empieza la creación del mundo. Es decir, antes no existía ningún mundo. Es decir, tenían cada uno su reino, sus lugares donde habitaban, pero ninguno de ellos es creador hasta este momento, hasta el momento de la agresión. ¿Por qué Ahura Mazda decide crear? Porque necesita respaldo para poder defenderse contra la oscuridad. Entonces, en una primera creación, crea el mundo del espíritu, o el mundo del Minú. En el Minú viven los prototipos de todos los seres existentes, es decir, y arquetipos. Entonces, en este mundo, en realidad, conviven las ideas de las cosas, en su forma abstracta y en cómo podría, digamos, si pensamos, por ejemplo, en un ser humano, en el mundo de los minús, los seres humanos, el minú del ser humano es el minú de cualquier ser humano posible. Entonces existe ahí esta idea. A partir de los minús, de las ideas, luego crea el mundo donde vivimos nosotros, que es el Giti, o el mundo de la existencia. Y claro está, los seres humanos, después de las deidades, son su creación más importante, porque supuestamente en el mazdeísmo los seres humanos poseen una fuerza que se llama Farabahar. La fuerza de Farabahar, o el Far, a veces se le llama nada más como el Far, es la fuerza divina que cada hombre posee, pero eso es una fuerza que se deriva de la sabiduría, es decir, está totalmente relacionado. Cada vez que un hombre es más sabio, su Farabahar es más luminoso. En realidad es un halo de luz. Muchas veces lo pueden ver, por ejemplo, en las esculturas o en las inscripciones en roca. Pueden ver la presentación de los reyes que tienen ese halo. Entonces es su Farabahar en realidad lo que se ve tan luminoso. Y el Farabahar, curiosamente, es la parte, el elemento del ser humano, porque los seres humanos en el mazdeísmo no solo son cuerpo y alma, por ejemplo, como lo conocemos nosotros, sino que tienen otras tres partes, ¿no? Son cuerpo, alma, mente, espejo y Farabahar. Tienen 5 partes, 5 elementos, cada cuerpo. Entonces, el Farabahar dentro de esos 5 es el más importante porque es el que está directamente relacionado con Mazda, con la fuerza de la luz, y tiene voluntad propia. Es decir, una vez que si alguien se aleja en su comportamiento de las fuerzas de la luz, su Farabahar le va a abandonar. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, en las historias del Shahnameh, en el caso de uno de los reyes más conocidos, de los primeros reyes del que hablaremos, lo vamos a ver cómo el Far lo abandona, y entonces ahí pierde todo el dominio que tiene sobre su pueblo, ya nadie le obedece, ya nadie quiere escucharle, y de hecho deja de ser rey. Es decir, su legitimidad también se pierde. Bueno, entonces así es como ocurre la creación del mundo, según el mazdeísmo. Y por otro lado, por cada creación mazdeísta, por cada creación de Mazda, Ahriman, la fuerza oscura, también es creador. Entonces empieza a crear
sus creaciones en contraposición a lo de Mazda. Por ejemplo, Mazda crea la sabiduría y la verdad, Ahriman crea la mentira. Mazda crea, digamos, la fertilidad, Ahriman crea la menstruación de las mujeres. Ya una vez sabido esto, la batalla comienza, los dos bandos entran en una lucha de a ver quién va a llegar a ser el rey definitivo del mundo. Y la batalla dura, dice el mazdeísmo, hasta un día en el que finalmente habrá un, digamos, como un Mesías, un Salvador, se llaman los Sushanet en mazdeísmo. Ellos van a venir, que son 6, y van a salvar el mundo, van a definitivamente derrocar a Ahriman, y Mazda va a ser el Dios, digamos, para siempre, ¿no? La luz va a reinar para siempre. Ellos dividen la vida del mundo en 12.000 años. Entonces, en los primeros 13.000 años, que estos 12 están divididos en 4 ciclos, en los primeros 3.000 años, es como les decía, Mazda y Ahriman están cada uno en su reino. En el siguiente ciclo de 3.000 años ocurre la agresión, empieza la creación. En el tercer ciclo, o sea, ya después de 9.000 años de la creación, es el surgimiento, el nacimiento de Zaratustra, que va a tener un papel muy importante en que esta guerra acabe, digamos, a favor de Mazda. Y últimamente, en los últimos 3.000 años, pues va a ocurrir el apocalipsis, ¿no? Va en ese día del fin del mundo, y al final el Salvador, o los salvadores en este caso, y ya se acaba ahí todo, y ya no se habla de cómo va a ser el reinado de Mazda, pero se dice que pues él va a ser el rey definitivo. Curiosamente, lo que ocurre en esta versión es una tergiversación, porque la versión zurbanista de la misma historia nos cuenta más o menos lo mismo, pero no incluye el nacimiento de Zaratustra. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que eso de digamos, alargar la vida del mundo hasta 12.000 es algo que ocurre en el mazdeísmo para darle su lugar a Zaratustra, en realidad. Porque en la versión más, digamos, neutral del asunto, que es en la versión zurbanista, las cosas ocurren de una manera un poco diferentes. Ahí sí tenemos un padre para los dos seres duales, para Ahriman y Ahura Mazda, y ese padre se llama Zurvan, que en realidad es el tiempo. Zurvan es el tiempo, y Ahura Mazda y Ahriman son los hijos del tiempo. Pero curiosamente, Zurvan, antes de que nazcan sus hijos, y sus hijos son gemelos, es decir, están al mismo tiempo desarrollándose, él hace una plegaria y dando las gracias, quién sabe a quién, dando las gracias, promete que al primer hijo suyo que nazca, le dará su reino. Entonces, dentro de la barriga del tiempo, los hijos han escuchado lo que su padre ha dicho. Entonces, uno de los hermanos, que va a ser Ahriman, dice, bueno, entonces yo voy a salir primero. Entonces, adelanta su nacimiento, nace primero, y por lo tanto, pues, aclama el reino de su padre. Y cuando nace, el padre se siente muy triste porque ese hijo pues es muy oscuro, huele mal, no es lo que él pensaba. Entonces, pues no está como que muy convencido de que quiere darle su reino. Después nace el otro, digamos, el gemelo, que es Ahura Mazda, y en este caso pues es un niño luminoso, pues todo lo contrario, ¿no? Agradable, bello. Y su padre dice, bueno, no, este es el hijo que yo quería y yo le voy a dar el reino a este hijo. Entonces Ahriman dice, no, tú tienes que guardar tu palabra. Entonces, esto es una promesa y tú tienes que hacerlo. Bien, para cumplir su promesa y al mismo tiempo asegurar que algún día su reino pertenecerá al hijo favorito, Zurvan crea el tiempo finito.
porque el tiempo era infinito hasta entonces. Dice, bueno, está bien, te doy a ti mi reino, tú reinarás durante 3000 años, después reinará tu hermano durante 3000 años, y finalmente vais a entrar en conflicto en otros 3000 años, y al final de esto, él es quien va a quedarse con el reino, o sea, Mazda en el caso. Entonces, en realidad, la versión surrealista nos dice que la vida del mundo dura 9000 años y no 12000, ¿no? Divididos en esos tres como... Míticamente hablando, la noción de Irán empieza a surgir a partir de Iraj. El nombre de Iraj quiere decir noble. Entonces, la nobleza se relaciona con la tierra de Irán. Entonces, Irán en realidad es la tierra de los arios o la tierra de los nobles. Los arios no tienen nada que ver con los arios que os imagináis. Esto es un grupo más bien lingüístico más que étnico. Entonces, esto es la noción mítica, ¿no? La cuestión. Cuando se escribe Shahnameh, como estamos en la época sasánida, ya se ha introducido en el vocabulario la palabra Irán Shahr, que quiere decir como la tierra de Irán, o así como a pie de la letra es la ciudad de Irán, ¿no? Pero quiere decir el territorio de Irán, ¿no? En la época sasánida, la importancia de la época es eso. Ya tenemos una religión oficial, ya tenemos el nombre de Irán establecido como Irán, ¿no? Irán Shah. Entonces, sí, más o menos se puede decir que la época sasánida es donde se cuña la palabra, ¿no? Como tierra de arios, tierra de nobles.